Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Marilena Félix Cueva. En esta ocasión le vengo a explicar los elementos del derecho internacional privado. Pero primeramente le quiero dar una definición que según la escuela clásica es el objeto predominante del derecho internacional privado, es resolver la convergencias de leyes por medio de normas de conflicto a través de las cuales se determina la ley aplicable a un caso concreto, en el que exista vigencia simultánea de dos o más órdenes jurídicos. Tal solución se refiere a la determinación de un sistema jurídico aplicable a una relación privada internacional, aunque existen diferentes puntos de vista en la doctrina en cuanto a la naturaleza de esta relación. Algunos doctrinarios marcan como misión del derecho internacional privado la determinación de un sistema jurídico para la solución de un fondo de una relación jurídica dada. Tenemos que tener en cuenta que el derecho internacional privado es un derecho que se caracteriza por ser un derecho nacional. Cuando digo que es nacional, cada país dicta norma propia del derecho privado, lo que puede llevar a conflicto entre ellos. También es un derecho positivo. Sus normas se encuentran en diversos textos legales, preferentemente en los códigos civiles. También contiene un elemento particularizante en el término extranjero. Dentro de resolver este conflicto de leyes, es un derecho privado, es decir, regula relaciones privadas donde no existen intereses públicos. También su destinatario pueden ser personas físicas o jurídicas y también pueden ser administraciones públicas, siempre que actúen con carácter privado como otras partes. Una de sus características más importantes es que su función principal es delimitar un marco de seguridad jurídica para que las personas conozcan cuál derecho de qué estado se le aplica y a qué tribunales deben acudir. El derecho internacional privado se divide en 4 partes según el modelo francés de enseñanzas de las universidades. Estas 4 partes son la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, los conflictos de leyes y conflictos de competencia judicial o conflictos de jurisdicciones. Primeramente, me voy a los elementos que es lo que estoy explicando. Tenemos la nacionalidad. La nacionalidad es un derecho humano fundamental que establece vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona, miembro de la comunidad política que un Estado constituye según el derecho interno y el derecho internacional. La nacionalidad constituye un elemento fundamental para la seguridad del individuo, ya que además de conferir a la persona un cierto sentido de pertenencia e identidad, le otorga el derecho a disfrutar de la protección del Estado y le aporta fundamento legal para el ejercicio de diversos derechos civiles y políticos. Sin embargo, la nacionalidad no debe ser confundida, porque mucho la confundimos, con la ciudadanía. Esta no debe ser confundida con la ciudadanía. Esta comprende una parte de los políticos, pero hay naciones que por razones de edad u otra causa pueden no ser ciudadanos. El individuo se encuentra bajo la jurisdicción del Estado dentro de cuyo territorio, cuando digo de cuyo territorio, es el que reside, y tiene el deber de cumplir con las leyes de dicho Estado mientras reside en él. Como todos sabemos, todo país tiene su ley y todo el que vive en un país ajeno tiene que adaptarse a las leyes de los países ajenos. También tenemos la condición jurídica de los extranjeros. Esta se extiende en el conjunto de derechos
obligaciones, restricciones y prohibiciones que tienen por el simple hecho de encontrarse en nuestro territorio. La ley suprema es la que determina quiénes son los extranjeros y cuáles son sus derechos y obligaciones y, por supuesto, sus limitaciones. Se analizan las cuestiones migratorias de la persona física extranjera, los requisitos para que puedan internarse en el país, sus condiciones, estancia como visitante, residente temporal, residente permanente, los documentos migratorios con los que acreditan dichas condiciones y el estado diplomático y funcionarios consulares. Después se desarrollan los derechos que gozan derivados de nuestro texto constitucional de los derechos humanos, reconocido en tratados del sistema interamericano y los consignados en la ley de migración, así como las obligaciones que deben cumplir. También tenemos los conflictos de leyes. Yo entiendo que este conflicto es muy importante que nosotros lo conozcamos porque muchas veces no entendemos en ello. Los conflictos de leyes se representan cada vez que una relación jurídica contiene dos o más elementos que se vinculan con dos o más sistemas jurídicos. Sin embargo, es importante subrayar el hecho de la terminología. Conflictos de leyes por sí misma se presta a confusión. En efecto, no son las leyes las que entran en el sentido que las leyes, en realidad no existe un verdadero conflicto de las leyes en el sentido que la ley entra realmente en conflicto. Tal colisión de las reglas se presentan únicamente en los sistemas territoriales y en el sistema de personalidad de las leyes. Entonces, el problema de los conflictos de la ley consiste en la determinación del derecho aplicable para resolver la relación jurídica en la cual existe por menos elementos. Existen otras diversas clasificaciones de los conflictos de leyes. A continuación les voy a detallar algunas. Tenemos las nacionales e internacionales. El conflicto puede plantear el propósito de una relación jurídica vinculada con un sistema jurídico de varios países o del sistema jurídico de los estados de un país de tipo federal. En el primer caso se habla conflicto de leyes en el ámbito internacional. En el segundo caso se habla conflicto de leyes en el ámbito nacional. Ambos casos constituyen conflicto de leyes en el espacio por oposición a los llamados conflictos de leyes en el tiempo o conflictos móviles que se presentan cuando una misma relación jurídica se encuentra sometida sucesivamente a varios sistemas jurídicos. También tenemos conflictos de ley en el derecho administrativo. Los conflictos de ley en el derecho administrativo es la incidencia procesal que supone el conocimiento de un mismo litigio por dos tribunales, las cuales divergen en cuanto a la apreciación de su competencia. El conflicto de atribuciones es el conflicto que se da entre el tribunal judicial y la autoridad administrativa. Respecto al alcance a darse la separación entre la autoridad administrativa y la judicial puede consistir en un conflicto positivo de atribuciones planteado por el prefecto al negar competencia al tribunal judicial que afirma tenerla respecto a un litigio deferido previamente en este último, o un conflicto negativo de atribuciones resultante de una doble declaración de incompetencia de la autoridad judicial y la administrativa respecto a un determinado litigio que es, no obstante, realmente de la competencia de una de ambas autoridades. Los conflictos de atribuciones son resueltos por el tribunal de conflicto. El conflicto de jurisdicciones
en el que se divergencia sobre la competencia se produce entre dos tribunales del mismo orden judicial o administrativo. Pueden consistir en conflictos positivos de jurisdicciones. En ambos tribunales se declaran competentes y que es resuelto por la expresión de litipendencia o por decisión del tribunal jerárquicamente superior, o en un conflicto negativo de jurisdicciones en el que ambos tribunales se declaran incompetentes y que es resuelto por decisión del tribunal jerárquicamente superior. Estos se resuelven por una sala especial del Tribunal Supremo, presidida por el presidente y compuesta por 2 magistrados, uno por cada orden jurisdiccional, conflictos que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como secretario de esta sala especialmente del Gobierno del Tribunal Supremo. Esta fue una breve exposición de lo que son los elementos característicos del derecho internacional privado. Muchas gracias.